quiere también, si alguna otra también quiere orar, está bien, no hay inconveniente. Entonces, voy a iniciar yo y si alguna otra me dice y también puede orar. Bendito Padre, Señor, gracias. Nos acercamos a ti en esta mañana, Señor. Queremos acercarnos a ti, Padre, en esta mañana con humildad, Señor, descansando en ti, descansando en tus propósitos, descansando en tus criterios, descansando en tu amor. Señor, gracias porque podemos venir a ti confiados, no en lo que hemos hecho, no en lo que somos, sino más bien en lo que tú eres. Y creo que, Señor, en esos estudios que tú has venido dando a nuestras vidas, nos has mostrado claramente quién tú eres, Señor. En esta mañana, Señor, va a ser expuesta tu santa y bendita palabra. Va a ser expuesta tus mandamientos, la palabra, Señor, que vivifica. Yo te ruego, Señor, para que el propósito, Señor, de por cual tú la has traído, sea cumplido en cada uno de los corazones aquí representados en esta mañana. En el corazón de cada una de las mujeres, Señor, que están aquí en privilegiadas, Señor. Las que se están conectando, las que están conectadas, las que aún no, Señor. Padre Santo, yo te ruego para que tu palabra dé vida a nuestros corazones, Señor, nos vivifique cada día más. Que tu palabra, Señor, nos restaure, que tu palabra nos acerque a ti, Señor. Y si hay algo, Señor, que nos podamos llevar en esta mañana, sea el conocerte a ti, sea el verte a ti a través de las circunstancias y ver, Señor, que tú eres lo más precioso, Señor, y que contigo es suficiente, Señor. Padre bueno, ayúdanos a caminar conforme a esa verdad. Ayúdanos, Señor, a no ser solamente oidoras, sino hacedoras de tu palabra, que esa palabra se vivencie, Señor, cada día en nuestras vidas, que la podamos colocar en práctica, que podamos venir a ella con temor, Señor, con respeto delante de ti. Hemos estado aprendiendo, Señor, a través de este tema, esa gracia tuya, Señor, ese amor de gracia, esa gracia tuya representada en ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por cada una de las que estamos aquí, Señor. Gracias, Señor, por tanto amor inmerecido de tu parte. Te ruego en esta mañana tu dirección, tu guía. Danos de tu humildad, Señor. Enséñanos a ser humildes, Dios, a menguar para que tú crezcas. Señor, que tu nombre sea conocido en esta mañana, que tú seas glorificado y exaltado en esta mañana, Señor. Y que nada, Señor, entorpezca, Padre, tu buen nombre. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermosa Bella, ¿alguna otra quiere hacer una oración o damos arranque? Ustedes me dicen. Bueno, entonces arranquemos, muchachas. Voy a dar por aquí compartir pantalla. Ujú, ujú. A ver si me da compartir sonido. Ojalá Dios quiera que al hacer esto me dé. Bueno, la otra vez no tuve necesidad, ¿no? Pero aquí estoy. Bueno, chicas, ustedes me dicen si me alcanzan ver allí, si se nos escucha, por favor, porque a veces yo quedo aquí como gringa. Sí, se escucha bien y se ve. Súper, muchachas. Gracias, gracias. Bueno, habíamos estado viendo, ¿cierto? Los 4 peldaños de salvación y estamos en el tercero. Y nosotras hemos estado viendo los peldaños de salvación. Vimos el de Tamar, que el peldaño de reconocer que somos pecadores y de reconocer nuestra naturaleza pecaminosa. Vimos el peldaño de Raab, que fue el peldaño de la fe, una fe puesta en acción, una fe que dice la palabra de Dios, que ella
ella creyó a Dios, ¿no? Y conforme a eso obró y nos habla de ese segundo peldaño para la salvación, que es la fe. Estamos ahorita tratando el tema de la gracia a través de la historia de Ruth y hemos estado como trabajando desde el viernes pasado en esa preciosa obra del Señor, en esa gracia redentora que el Señor ha puesto y nosotros mirábamos el viernes pasado un poquito acerca de esta historia de Noemí con Ruth y de cómo ellas atraviesan por las circunstancias de ambas quedar viudas y luego vemos cómo ellas en ese profundo amor, ¿cierto? Rahab se devuelve, perdón, Ruth se devuelve con ella para la tierra de ella y le dice, tu Dios será mi Dios, ¿cierto? Tu Dios será mi Dios. Y vemos cómo se devuelven entonces a Belén y cómo llegan hasta esta ciudad, hasta este pequeño pueblo de Belén. Y dice que hubo consternación en el pueblo, ¿no? Que como todo el mundo sorprendido, todo el mundo viendo pues cómo había llegado Noemí. Y Noemí realmente llega en una situación muy, muy complicada. Llega junto con su nuera, pasando por una viudez, un desamparo, pobreza, realmente ya no tenía nada para ofrecer y solo tenía a Ruth, a esta nuera que había tomado la decisión de irse con ella y era la que ahorita estaba como acompañando de pronto esa vejez de ella. Entonces, también hablamos un poquitico acerca de Ruth, ¿no? Y de cómo Dios estaba ya en el corazón de esta mujer para que esta mujer procediera con tanto amor hacia su suegra. Lo que no hizo la otra nuera, ¿no? Orfa, que dice que se devolvió para su tierra y se devolvió para sus dioses y muestra de realmente quién estaba en su corazón. Entonces eso nos da una diferencia entre la una y la otra. Bueno, hoy vamos a estar viendo acerca del segundo capítulo de Ruth y váyanse allí de una vez, tomen sus Biblias, muchachas, para que entremos en materia. Y busquen allí Ruth, capítulo 2, donde vamos a estar trabajando en esta mañana. Voy a ver si lo puedo poner por aquí, para que nos dé un poquito más amplio, muchachas. ¿Será que está cargando? Aquí está. Vamos a estar leyendo Ruth, capítulo 2, del 1 al 3, y vamos a entrar en materia viendo un poquitico la historia de cuando ya están establecidas ya ahí en Belén y cómo arrancan, ¿no? Porque dice la Biblia que ellas llegan ahí y estaba precisamente el tiempo de la siega, o sea, en ese momento estaban en cosecha en todo el territorio y ellas llegan allí para empezar, obviamente, y dice que era al comienzo, o sea, apenas estaba iniciando la cosecha. Ahora, en el capítulo 2 encontramos el pasaje que dice, tenía Noemí un pariente de su marido, un hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel en cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Entonces empecemos de por ahí. ¿A qué salió Ruth? Podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Por qué pensaba Ruth que hallaría gracia? Que quizás si salía en busca de buscar el sustento, dice, yo voy a ir a espigar, están en el tiempo de la siega, yo voy a irme a espigar en el que me abra las puertas, en aquel en el que halle gracia. O sea, que ella no sabía realmente a dónde iba a ir a espigar, ella salió, ¿cierto? Salió y la suegra le dice, Noemí le dice, ok, dale, ve. Ella dijo, al que me abra las puertas, el que, en el hombre o en el lugar en el que halle gracia. Pero ¿a qué estaba apelando Ruth ahí en ese momento? Váyanse a la escritura, muchachas, y empecemos a ver lo que dice la palabra de Dios. Había un mandato para, cuando era en este tiempo, Levítico. Búsquense allí el libro de Levítico, que es que antesito, ¿cierto? Tercer libro de la Biblia, Levítico, capítulo 19. Y entremos un poco en materia para que eso nos vaya abriendo como el panorama de lo que era. Capítulo 19, versículo 9 y 10.
Y había una ley para cuando Israel estuviera en tiempo de cosecha. Y dice, cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada. ¿Qué quiere decir eso de que uno vuelve y recoge y vuelve y recoge? No, sino que ellos tenían algo que hacer. ¿Cuál era? Dice, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. ¿Para quién era eso que había caído? Dice, para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo Jehová, vuestro Dios. Así que ellos debían de recoger la siega y lo que fuera quedando, lo que fuera sobrando, ¿cierto? No era volver a venir y decir, bueno, aquí nos quedamos hasta que saquemos hasta la última gota. No, realmente lo que ellos hacían era dejar para la viuda y para los huérfanos, para los pobres, ¿cierto? Que ellos también, darles para que ellos también pudieran sostenerse. Y eso me encanta porque habla de cómo Dios cuida de aquellos que son necesitados, cómo Dios ve a aquellos que necesitan, ¿no? Y dice la palabra de Dios en el versículo 33 de este capítulo, dice, y cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, como lo estaba haciendo ahorita Ruth, dice, no le oprimiréis. Así que habían dos mandatos. El uno era eh, permitirles de alguna manera recoger de esa siega para su sustento, para los pobres, ¿cierto? Para que ellos pudiesen comer. Y dice, y no le oprimiréis. Recuerden eso porque ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver más adelante. También quiero que busquen ahí en el libro de Deuteronomio, capítulo 24, para que ustedes vayan viendo, muchachas. Capítulo 24, versículo 22. Aquí dice la palabra del Señor, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, por tanto yo te mando que hagas esto. Ahora miren, voy a leerlo desde antecito porque, para que no nos perdamos. Versículo 19 de ahí, de Deuteronomio 24. Va para que lo entendamos un poco. Dice, cuando ciegues tu mies, está diciendo prácticamente lo mismo que el Levítico. Dice, y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. ¿Será para quiénes? Para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y había una promesa de parte de Dios para que te bendiga Jehová tu Dios en toda la obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recogerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y cuando vendimias tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Así que nos está hablando aquí de la gavilla, aquí nos está hablando, ¿cierto?, del olivo, y nos está hablando de la viña, de la uva. Entonces dice, en cualquiera que fuera esa cosecha, deja para los necesitados. Deja para los necesitados. Y acuérdate de que tú fuiste siervo en tierra de Egipto, por tanto yo te mando que hagas esto. Eso era un mandato. Yo te mando que hagas esto. Muchachas, es increíble Dios cómo cuida. Y yo creo que me parece a mí qué bonito poder aprender de Ruth y poder aprender de vos y de estos personajes que hemos estado estudiando. Pero no quitemos el enfoque de quien lo tiene. Y es ver a Dios aquí. Es quién es Dios y cómo Dios está obrando a través de esta historia y lo que Dios está reflejando y lo que Dios está mostrando a través de una historia tan hermosa como la historia que estamos viendo. Y es cómo Dios cuida de los necesitados, de las viudas. O sea, Dios no es ajeno a la circunstancia que de pronto algunas personas estén pasando. Dios es cuidador, Él es nuestro ayudador. Y eso es impresionante de ver. Y ella sale, yo pienso que ella sale porque ella dice las palabras, en cuyos ojos hallaré gracia. Voy a salir a buscar que Él sustente.
Dios dará, ¿cierto? Ahora, segundo punto que quiero que toquemos aquí en este tema es, ¿a qué sale Ruth? A ganarse el pan. Y pudo haber ocupado su tiempo, ahora que era extranjera en esa tierra, en muchas otras cosas, pero no, ella sale a trabajar, sale a buscar el pan. Y eso nos habla, muchacha, de lo que dice la palabra de Dios en Tesalonicenses 3:10. Y veámoslo, si ustedes, o sea, pasemos allí para que pasemos mirando esos pasajes tan hermosos que el Señor pone. Eh, donde dice la palabra de Dios, bueno, no sé, aquí sí será o creo que es segunda, ¿cierto? 3:10, permítanme, yo lo confirmo. Ok, sí, segunda Tesalonicenses, cuando le puse segunda allí, segunda Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10, dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Entonces, ese principio también lo vemos en la vida de esta mujer, que sale a trabajar. ¿A qué? A buscar la comida, muchachos. No es simplemente a sentarse a echar cháchara con Noemí allá, esperando a ver de dónde caerá. No, sino que dice la palabra de Dios que esta mujer salió a buscar trabajo, salió a conseguir la comida, salió a ganársela, a ganarse el pan. Y yo creo que a veces hemos olvidado ese principio de trabajar para el sustento, ¿cierto? Ahora, tercer punto que también quiero tocar en este tema y es, ella llega aquí, váyanse nuevamente a Ruth capítulo 2, y llega y habla ¿con quién? Con el mayordomo. Fíjense que ella no entra literalmente como a las malas o simplemente llega al campo y empieza a hacer, no, sino que ella reconoce que el campo tiene un dueño. El campo le pertenece a alguien. Entonces, ¿ella qué hace? Habla con el mayordomo y le pide permiso para que le permita ir allí y recoger espigas. Eso es lo que ella hace. Ahora, recuerden, ¿cierto? Que hasta este instante ella simplemente está en sus labores, pero ella no tiene ni idea, y quiero que lo tengan en cuenta para lo que vamos a leer, ella no tiene ni idea de todo lo que se ha venido dando y de todo lo que se ha venido escuchando de ella en el pueblo, porque las noticias corrieron de la llegada de ella, ¿no? De cuando ellas llegaron a Belén. Pero ya mucha gente sabía acerca de todo lo que Ruth había hecho y de cómo estaba ahorita cuidando de su suegra. Y ella pudo haberse dedicado a muchas cosas, pudo haberse ido a buscar a mis amigas, ¿cierto? A fiestas, a buscar nuevos pretendientes, ella era viuda, pero no, eso es lo que vemos, no. Y ahí es cuando la palabra dice que muchas cosas me son lícitas, pero no todas me edifican y todas me convienen. Pudo haber hecho muchas cosas y no significa que estuviera mal buscar amigas o esto, pero no fue su enfoque, ella estaba enfocada en otra cosa y era en buscar el sustento para ella y para Neme. Y eso es impactante, muchachas. Y ustedes la ven allí, por eso me gustaba mucho la imagen, ella recogiendo. Pudo haber estado en muchas cosas, ella estaba en lo que estaba, con su mente concentrada en lo que tenía que hacer. Ahora, váyanse allí, porque ahora nos va a entrar el segundo personaje, el personaje importante en esta historia, por lo menos en cierta parte, el personaje de Oz. Ahora vamos al versículo 4 de ahí, de Ruth, capítulo 2, versículo 4, y dice, he aquí que vos vino de dónde, de Belén, y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y vos le dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? En otra versión dice, ¿de qué familia es esta joven? Pues obvio, llegó allí y vio una mujer extraña que no había visto antes, ¿cierto? Entonces él pregunta por ella, ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y le dijo, es la joven moabita que volvió
con Noemí de los campos de Moab. Y eso nos habla de algo muy importante, muchachas. Ruth era una mujer joven. Ruth no era una mujer mayor cuando quedó, digamos, muy mayor cuando quedó viuda. Realmente, Ruth quedó viuda siendo muy joven. Miren nomás cómo aparece en el texto, de quién es esta joven. Y dice, ella es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ella me ha dicho, dice el mayordomo, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana, dice, hasta ahora, sin descansar ni por un momento. Wow, es impactante, ¿cierto? Lo que uno ve en las escrituras, el trabajo de esta mujer, cómo reconoce que va a un lugar ajeno, pide permiso para entrar, para trabajar en ese lugar y trabaja. No le permiten la entrada y ella arranca a trabajar. Arranca a trabajar y dice él, ha estado trabajando todo este tiempo, desde por la mañana que llegó, o sea que ella llegó muy temprano, desde por la mañana que llegó hasta esta hora y no ha descansado por un momento. Wow, es increíble. Ahora, cuando pasamos a este otro texto, ¿cierto? Tenemos que tener en mente el personaje que entra aquí y es Boaz, que luego vamos a ver cómo este personaje de Boaz habla mucho de que es un tipo de Cristo, por decirlo de alguna manera, porque estos muchachas, esta historia, la gente dice que tiene muchos significados y que es una historia que esto, lo otro, pero realmente tiene un enfoque y es ver a Jesús como redentor. Y realmente lo que hace la historia es hablar de algo mucho más precioso y más divino que ellos dos. Habla de esa historia redentora de Cristo y la iglesia, que es casi que lo que estás representándose a través de esta historia, ¿no? Entonces, recuerden que quién era Boaz, era un pariente cercano de Noemí, no olviden eso, un pariente cercano de Noemí. Ahora, antes de él hablar con ella, en el versículo 8, él ya ha preguntado quién es la joven, el hombre ya le ha dicho las referencias acerca de ella, le dice que es la moabita, ¿cierto? Que la nuera de Noemí, que llegaron de los campos de Moab, y él hace preparativos aún sin hablar con ella, y eso lo vamos a ver y téngalo en mente, lo que él hace de antemano. Antes de él hablar con Ruth, ya él ha hecho preparativos, ya él ha dado órdenes, ya él ha trabajado, ya él ha tomado acción antes de acercarse a ella y decirle lo que le va a decir en los siguientes versículos. Vamos a leer del versículo 8 al 13 y dice, entonces Boaz le dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. O sea, ya había dado la orden, no te preocupes, ya eso está solucionado. Yo ya di la orden de que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Y es increíble. Ya cuando él se acerca a ella, él tenía ya todo pensado, ¿no? Y le dice, no tienes necesidad de ir a otro lugar. No tienes necesidad. Quédate en este campo. Y quédate aquí y estate junto con mis criadas. Y yo creo, muchachas, que realmente uno aquí queda uno como sin palabras, ¿no? Por eso me encanta tanto esta imagen tan bonita, ¿cierto? De cuando él habla con ella. Cuando él habla con ella y le dice esas palabras. Y dice que ella quedó tan sorprendida. Ella se sorprende que ella siendo extranjera, él le esté dando todos estos beneficios. Ya le da la entrada al campo, le dice tranquila, aquí te puedes estar, aquí puedes trabajar, no tienes necesidad de ir a ningún otro campo. Y no solamente le dice, vas a estar con mis criadas, no vas a estar sola, vas a estar acompañada, síguelas a donde ellas vayan, ahí tú vas a ir también con ellas y van a recoger de allí. Ay, wow, es impresionante.
ya no era recoger de lo que sobraba detrás, sino de lo que sus criadas estaban recogiendo. Y eso me impacta de ver la acción de este hombre. Y creo que allí vos estaba cumpliendo con ese mandato que acabábamos de ver en Levítico y en Deuteronomio, ¿no? De ayudar a los huérfanos, a los necesitados, a las viudas y a los extranjeros. Y ella cumplía con dos de esos digamos, de esas condiciones. Ruth era viuda y también era extranjera. Así que luego encontramos aquí en el versículo 10 lo que ella hace. Pero muchachas, si bien es cierto que en esta historia encontramos el obrar de Dios con anticipación, no debemos olvidar que Dios obró una redención con anticipación antes de que tú y yo supiésemos. Imagínense que la primera promesa de la redención aparece desde allá, desde Adán y Eva en el Génesis, capítulo 3:15. Y ahí habla, ¿cierto?, de esa promesa de redención. Y mucho antes de que la iglesia existiese, mucho antes de que tú y yo lo supiésemos, Dios de antemano ya había preparado una redención. De antemano, muchachas. Entonces, me encantó este pasaje porque me hizo acordar, dije, wow, este hombre con anticipación ya había organizado todo para ella. Así también el Señor Jesucristo, con anticipación, el plan de redención ya estaba estipulado para ti y para mí. Y eso creo que habla muy hermoso del Señor. Y dice, voy a leerlo para que ustedes no tengan que allí buscarlo en Génesis 3:15, donde dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y ahí estaba viniendo por primera vez en las Escrituras encontramos la promesa de la venida de Cristo, ¿cierto? De lo que Cristo venía a hacer al mundo, a morir y a redimir a los pecadores. Y eso fue programado, muchacha, con mucha antelación, antes de que usted y yo supiésemos. Y eso me hizo acordar lo que él estaba haciendo. Y veo en vos ese actuar de gracia, ¿no? Ese amor compasivo por una mujer extranjera. Es impactante. Ahora, vayamos allí al versículo 10 en adelante y veamos cómo responde ella a toda esta bondad que le está teniendo con ella. Y dice, ella entonces bajando su rostro, se inclinó a tierra. Y eso habla un poquito de cómo ella reaccionó. En otra versión dice que con agradecimiento y respeto, ¿no? Bajó su cabeza, se inclinó a tierra delante de él. Y le dice, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcan? Para que me reconozcas. Y lo que ella está diciendo es, ¿qué ha hecho que te fijes en mí? ¿Qué ha hecho que pongas tus ojos en mí, que me hayas visto? Y muy buena pregunta, ¿cierto? Muy buena pregunta de parte de ella, toda sorprendida. Bueno, pero ¿por qué has sido tan amable conmigo? ¿Por qué estás dándome estas bondades? ¿Cierto? Dice, para que me reconozcas siendo yo extranjera. Ella sabía su condición, sabía lo que era, sabía cuando iba a Belén que iba como una extranjera y ella dice, wow, y este hombre se ha portado conmigo con una bondad, siendo yo, ¿cierto?, extraña en este lugar, siendo yo extranjera y los extranjeros no eran muy bienvenidos en el pueblo de Israel. Entonces dice aquí, dice en el versículo 11, y respondiendo vos le dijo, he sabido. ¿Qué era lo que había sabido? Dice, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Y luego le dicen el 2, Jehová recompense tu obra y tu remuneración, ¿cierto?, sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiar. Me parece increíble. Y si ustedes van al texto de la página 15 del material que estamos trabajando, encontramos en la última parte
de la página 15 donde dice, como usted ve, cuando ella llegó a la pequeña ciudad de Belén, las lenguas se movían. ¿Viste a Noemí y a esta chica extranjera con ella? Oh, es hermosa. Y ellos dijeron, mírala, ella empezará a andar detrás de los hombres de la ciudad. Quizás muchos pudieron haber pensado eso, ¿no? Pero en la página 16 del material dice, pero no lo hizo. Ella aceptó el hecho de que era forastera, pero este hombre, vos, la envolvió con su manto de protección y le dijo, espiga en mi campo. E hizo todos los movimientos posibles para conquistarla y lo hizo. Ahora, el texto donde vos le dice a Ruth, el Dios en cuyas alas has venido a refugiar. Eso fue lo que ella hizo exactamente. Ella dejó su tierra, su parentela, ella dejó todo lo que significaba su pasado, todo lo que significaba su vida allá en Moab, por venir a refugiarse a las alas del Dios de Israel. Por eso le dice que Dios recompense lo que has hecho, que Dios te lo recompense. Y vienen muchachas, leamos en la palabra del Señor, busquen allí Juan, capítulo 6. Vamos a los evangelios y veamos un poquito esto. Juan, capítulo 6, versículo 37. Encontramos estas palabras del Señor Jesucristo. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Y téngalo por seguro que alguien que se refugia y que viene a refugiarse a las alas del Señor, al abrigo del Señor, el Señor no le echa fuera. El Señor no lo menosprecia, por el contrario. La Biblia dice que el corazón contrito y humillado, a ese escucha al Señor. Entonces, muchachas, que hoy nos quede ver que si hay una hermosa decisión que podemos tomar en la vida es venir a refugiarnos a Dios. Venir al Señor bajo la sombra de sus alas, a su refugio. Y el Señor no nos echará fuera. Y yo creo que aquí se evidencia esa promesa de ella dejarlo todo por el Señor. Y aquí el Señor estaba cuidando de ella, cuidando de Ruth, cuidando de Noemí. Y pone el Señor gracia, ¿cierto? Esa gracia inmerecida la pone en los ojos de vos. Y vos ve con esa gracia a Ruth, ¿no? Y la bendice grandemente, muchachas. Miren todo lo que este hombre ahora continúa haciendo. Dice, y ella le dijo, Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y vos le dijo a la hora de comer. Aquí llega la hora de ellos comer, ¿cierto? Cuando que lo devuelva allí dice, a la hora de comer y le dice, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Él mismo la llamó a comer, él mismo le dio comida, ¿no? Y dice que le dio del potaje y tuvo que haber dado bastante porque dice que ella comió hasta que se sació y antes le sobró. Y dice, y luego se levantó a espigar y vos mandó a sus criados diciendo, que recoja también las espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, imagínense, todo lo que este hombre estaba haciendo. De alguna manera que ella no sabía, ¿no? Pero él lo estaba creando allí. Y dice, dejen también de los manojos, de lo pulpo de la cebada, no dejen de los manojos también. Dice, y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis.
Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como un efa de cebada. Y cuando habla de ese efa, muchachas, aproximadamente eso habla como de 22 litros. O sea, eso fue una cantidad extraordinaria lo que ella alcanzó a recoger en ese día. Y dice, a ver, y dice, y fue como un efa de cebada, versículo 17, versículo 18 dice, y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido, y sacó también luego de lo que le había sobrado después de haber quedado saciada, y se lo dio. Vamos hasta allí, un poquito hasta allí. Entonces, ¿cuántas cosas pudo haber hecho este hombre por ella? Y yo aquí veo a ese Dios que sobreabunda. Dios es un Dios que da inmerecidamente, o sea, no lo merecemos, pero Dios bendice en sobremanera, muchachas. Y no tiene necesidad de que siquiera uno lo sepa. Yo creo que nosotros a veces no alcanzamos a dimensionar todo lo que Dios hace a nuestro favor sin que nosotros sepamos. No creo que alcancemos a ver las inmensas misericordias y las bondades que Dios tiene para contigo y para conmigo, cosas que nosotras no nos damos ni por entendido. Fíjense, en esta historia representa muy bien esa bondad, todo lo que él estaba haciendo y ella ni siquiera sabía, y él estaba moviendo todos sus recursos allí en su campo para bendecir a esta mujer, para bendecirla. Entonces, ¿qué tanto hizo por ella? Dice que le dio entrada al campo, dice, le dio, digamos, el lugar junto con sus criadas. Ella dijo, yo no soy ni como una de tus criadas, pero él la colocó junto con sus criadas. Y dice, dio orden para que no la molestaran. Le dio el derecho de beber agua, ¿cierto? Junto con los otros trabajadores. Y antes él le ofrece comida, le da comida y le da bastante. Dice que ordenó que dejaran para ella caer, ¿cierto? Gavillas y manojos. Le dice, dejen caer manojos, que ella los recoja. O sea que la cantidad que ella recogió fue bastante. ¿Cuántas atenciones? ¿Cuántas bondades representa aquí todo lo que este hombre estaba haciendo por ella? Y dice que ella lo desgranó hasta en la noche, muchachos. Esa mujer trabajó todo el día, hasta por la noche. Y llegó a su casa con 22 litros de cebada aproximadamente, que era lo que significaba un efa, ¿cierto? Más la comida que le había sobrado y le llevó comida a su suegra. Definitivamente. Cosas que uno encuentra, que uno dice, barbaridad. Qué Dios tan precioso. El Dios que tenemos, el Dios maravilloso. Que el Señor siga obrando grandemente en nuestras vidas. Porque realmente yo creo que uno aquí se queda sin palabras en ver el mover de Dios, ¿cierto? Ahora, muchachas, sigamos. Del versículo 19 al 23, vamos a ver un poquito la culminación de esta bella historia, digamos, por lo menos en el capítulo 2, pero para que no nos quedemos allí. Dice, y le dijo su suegra, vea la pregunta que ella le hizo y me imagino lo sorprendida que muy probablemente estaba, y era, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo, el hombre, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es vos. Y Noemí su nuera, dice, y Noemí dijo a su nuera, sea él bendito de Jehová, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Y después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Y Ruth le dice, y Ruth la moabita dijo, además de esto, él me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda la siega. O sea, el hecho de que ella fuera a trabajar ahí no fue solo por ese día, sino que él le dice, quédate en el campo y recoge hasta que haya acabado toda la cosecha, hasta que se haya cegado todo. Eso eran varios mesecitos, ¿no?
Dice, y Noemí respondió a Ruth su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Y estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con sus hijos. Entonces eso nos habla un poquito de que eso no fue por un tiempo, eso no fue por el día por ese mero día y ya. No, esa gracia fue extendida durante toda esa cosecha. Esa es la gracia extendida de Dios, muchachos. La gracia extendida de Dios que ha extendido sobre esta tierra por un determinado tiempo y un tiempo largo, dice la Biblia, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y dentro de 8 días me voy a centrar un poquitico en esa propuesta de matrimonio que tiene, que la gente como que habla mucho de eso, de todo lo que ella pudo haber hecho esa noche, ¿no? Pero realmente, muchachas, algo que no quiero dejar pasar por alto es lo siguiente. Y es que el Señor aquí quiere decirnos algo importante. Y es en cuanto al campo de siega. Voy a ver si lo toco un poquito así me dure unos minutitos. Mire que vos le dice a ella, quédate en este campo, no te vayas a otro. Pero luego encontramos aquí, en este otro versículo, donde Noemí le dice en el versículo 22, mejor es, hija mía, que salgan con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Pudo haber ella estado ese día allí, me fue bien, mañana pego para otro sitio, pasado me voy para otro lado, ¿cierto? Pero Dios obró aquí y le dice vos, quédate aquí, no te vayas a otro lugar. Ahora, imagínense ustedes qué pudo haber pasado si ella trabaja solamente ese tiempo allí en ese campo y luego se va para otro campo, para otro sector. ¿Creen ustedes que esta historia se hubiese desarrollado de la misma manera? No, muchachas, yo no creo que se hubiese desarrollado de la misma manera. Pero a veces nosotras saltamos a muchos matorrales y a muchos lugares. Pero Dios nos está diciendo en esta mañana que Él es suficiente para nosotras y que en Él tenemos todo lo que necesitamos. ¿Ven? En este campo vos le ofreció, ahí tenía todo lo que necesitaba. Tenía trigo, tenía cebada, tenía comida, bebida, estaba junto con las criadas, tenía protección, no iba a estar desamparada ni sola. Todo este hombre lo proveyó en medio de este campo, en su campo. Y si ella hubiera salido a otros lugares, no hubiera tenido lo mismo. Muy probablemente en otros campos no la iban a hacer llegar con las criadas, ¿cierto? O darle de los manojos, de lo pulpo de la cosecha, tampoco. Darle comida, bebida, no. Y eso me hace pensar un poco que a veces nosotras vamos a buscar refugio a los lugares equivocados y no comprendemos que en el campo de Dios, nosotros tenemos todo lo que necesitamos, muchachas. Todo lo que necesitamos lo tenemos ahí. Entonces, Dios ha provisto para nosotras extraordinarias bendiciones, extraordinarios privilegios, y lo tiene allí como unos recursos para ti y para mí. Pero esos recursos podemos hacer uso de ellos mientras estemos ¿en dónde? En el campo correcto, en el Señor. Y a veces me ponía a pensar en esto y decía, ¿cuántas veces nosotros nos alejamos, ¿no?
de ese refugio de nuestro Dios y nos vamos a buscar otro tipo de refugios. ¿Cuántas veces personas que se van de la congregación por muchos motivos? Porque si usted se pone a buscar motivos para irse de la iglesia, pues motivos hay muchos, pero no los correctos. A veces no son los correctos. Ni siquiera se preguntan si es bíblico por lo cual se están yendo de la congregación. Y saltan de lugar en lugar, buscando de comer aquí, y luego saltan allá, y luego se van para acá. No es así lo que Dios quiere para ti y para mí. No es así. Nuestro refugio, nuestro sustento, nuestra ayuda, nuestro socorro está debajo de las alas de nuestro buen Dios. Y que si hoy nos podemos llevar algo, nos llevemos esto, muchacha, que seamos como esta mujer que buscó refugio en el lugar correcto. Dios la llevó al lugar correcto. ¿Ustedes creen que es casualidad que ella haya llegado al campo de Bos, habiendo tantos campos en ese momento en Ciega? Alguien dice, no, es que por casualidad se encontró allá. No, en Dios no hay casualidades. Dios la llevó al campo correcto. Y Dios tiene para ti, para mí, un lugar correcto en Él, en Él. Y ella halló allí toda la provisión disponible. Entonces yo creo que deberíamos de preguntarnos, ¿en dónde quiere el Señor que tú y yo estemos? ¿Será que en este momento estamos en el lugar equivocado? ¿En el lugar donde el Señor no me ha puesto? ¿El lugar en donde el Señor no me ha llamado? ¿O estoy en el lugar que Dios ha preparado para mí? Buenas preguntas que nos podemos hacer nosotras en esta mañana. Y me encanta que la misma suegra se lo reconoce y le diga, mejor es hija mía. ¿Qué consejo, no? Mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Entonces imagina todas esas bondades de vos y de pronto vos llegar un día y encontrarla por allá, espigando quién sabe en dónde. Solo póngase a pensar. ¿Cómo se sentirá el Señor cuando nos encuentra buscando refugio en lugares equivocados? Y dice que ella fue obediente. Y dice, estuvo pues junto con las criadas de vos. Fíjese, ella no se movió para otro campo. Ahí estuvo, espigando. ¿Hasta cuándo? Hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo. Todo ese tiempo ella estuvo en ese lugar, ella no se movió de ahí. Y dice que vivía con su suegra. Ojalá el tiempo nos dé, muchachas, para pasar a lo importante. Cuando uno habla del libro de Ruth, uno encuentra de todo lo que usted quiera imaginar y no significa que no lo tenga. La pregunta que quiero culminar es, ¿cuál sería el propósito de este libro? O sea, ¿por qué tuvo Dios en mente escribir un libro, cierto? Que se escribiese un libro como el libro de Ruth y luego dejarlo como inspiración del Espíritu Santo en medio de las Escrituras y que fuere como un libro inspirado por Dios. Entonces usted aquí encuentra una cantidad de cosas de opiniones que usted encuentra por ahí. Y dicen que el libro de Ruth es un libro que habla una historia romántica. Y sí, tiene algo de romance, es verdad. Habla de ese amor, ¿no? Esa historia de amor entre estos dos personajes. Algunos también dicen que este libro se pueden extraer muchos principios del matrimonio y que se enfoca en el matrimonio. Y sí es verdad que tiene algunos principios del matrimonio, pero ese no es el enfoque del libro, no es el propósito principal del libro. También algunos dicen que habla de las virtudes de una mujer de Dios. Y sí podemos extraer, como hemos extraído mucho acerca de la vida de esta mujer, pero no es el propósito principal del libro.
También dicen que habla de las relaciones interpersonales, ¿no? De cómo se relacionaba tanto ella con su suegra, Noemí con su nuera, y la relación entre ella y vos, pero tampoco es el principio. Entonces, ¿cuál es el propósito principal del por qué este libro existe? De por qué Dios dejó esto. Porque este libro tiene algo que contar. Y no se trata solamente de contar una historia romántica o principios de un matrimonio, virtudes de una mujer, no. El propósito principal de este libro es mostrarnos al Redentor. Esta es una historia de redención, de cómo una mujer o mujeres como estas dos, que estaban viudas, desamparadas, pobres, en desgracia, encuentran a un pariente redentor. El Señor Jesucristo es el redentor de nuestras vidas. Y si sacamos a Cristo de esta historia perdería absolutamente todo su valor, porque el que le da valor a esta historia es que está hablando de este redentor que habría de venir a redimir a su pueblo. Por eso vos es un tipo de Cristo. Ahora, no me voy a quitar, muchachas, yo sé que ya vamos a acabar, pero no nos vayamos de allí sin primero ver estos textos, por favor. Entonces vamos a ir muy rápidamente a ellos. El primero es Isaías, capítulo 44, 22. Vamos a ir rápidamente, búsquelo allí, Isaías 44, 44, 22. Dice el Señor. Es más, voy a leerlo desde el 21. Dice, acuérdate de estas cosas, oh Jacob de Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú. Israel, no me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, ¿qué dice? Porque yo te redimí. Mostrando a Dios como el redentor que ha sido para su pueblo. Ahora, busquemos otro texto y váyanse allí a los Salmos. Salmos 34. Salmo 34, 22. ¿Qué dice de nuestro Señor? Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Busquemos el otro, el siguiente, que es Salmo 130. Salmo 130, 7 y 8, que dice, espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. ¿De quién está hablando? ¿Quién redimirá a Israel de todos sus pecados? La persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vayámonos y comprobémoslos en los evangelios en Colosenses 1. Ahí en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículos 13 y 14. Y dice, ¿de quién está hablando de allí? De nuestro Señor Jesucristo. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos, ¿qué? ¿Qué tenemos en Cristo? En quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Él es nuestro redentor. Y dentro de 8 días
Vamos a hablar un poquitico de qué es eso, qué es la redención, qué es redimir, por qué vos redimió a Rudia y a Noemí, para que entendamos un poquitico acerca de lo que es esa redención preciosa. Y por último, muchachas, busquemos allí Efesios. El libro de los Efesios. A ver qué lo encuentra aquí. Efesios capítulo 1, 7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Tú y yo somos esa ruta. Y si usted lo considera, analícelo. Ahora, si en este instante usted se ha dado cuenta que todavía usted no ha sido redimida por el Señor, yo la animo a que haga un alto y que crea en el Señor Jesucristo y en la obra redentora que Él ha hecho por ti y por mí. Esa redención ya la hizo. Él ya murió en la cruz por nuestros pecados. Lo que tenía que hacer ya está hecho. Y esa redención está allí. Esa invitación está allí para ti y para mí. Y para todo aquel que en Él crea. Para que no se pierda, más venga vida eterna. Y Dios quiere que tú seas una mujer redimida. Una mujer rescatada. Comprada. Dice que Él pagó por nosotros. Él nos compró. Si todavía tú has analizado y te has dado cuenta que Jesucristo no es el Señor de tu vida, que tú no eres hoy una hija de Dios, aún tú no has sido redimida. Necesitas ser redimida. Y para ello, haz lo que hizo esta mujer, venir a refugiarse en las preciosas alas de nuestro Dios. Eso significa creer en la obra redentora de Jesús, confesar la condición que es de que somos pecadores, de ir en arrepentimiento y fe y decirle, Señor, redime, Señor, sálvame, Señor, dame vida eterna, yo estoy perdida sin ti. Esa es la obra redentora. El único pariente que puede redimirte es Cristo. Y de eso, muchachas, vamos a ampliarlo. Y te animo para que estés dentro de 8 días porque vamos a ampliar un poquitico esa obra redentora. ¿Cómo fue que este hombre redimió a esta mujer y cómo es que Cristo nos ha redimido a ti y a mí? Y ya estoy como abriendo un poquito el panorama acerca de esa redención. Porque no quisiera, muchachas, que a pesar de que el libro es muy hermoso y que podemos sacar muchas cosas bellas de este libro para tu vida y para mi vida, no podemos perder el enfoque de por qué este libro está allí. Y este libro está allí para mostrar a un redentor mucho más grande y mucho más precioso que vos. Está para mostrar al redentor de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Él es nuestro pariente redentor. Mis hermosas, las animo a que meditemos en eso. Meditemos en eso. Para terminar, vayamos allá al material donde estamos trabajando en la página 16 y leamos 2 párrafos por lo menos de la página 16 que están como en la mitad. Y dice, ahora sé que el teólogo define la gracia como un favor inmerecido y tendré que estar de acuerdo con eso, porque ¿quién soy yo para ir contra los teólogos? Pero me gustaría agregar esto. La gracia es amor en acción. Eso es lo que es.
Usted puede hablar de amar y eso es todo lo que puede hacer, lo que puede ser. Solo habla. Recuerdo la vieja historia del joven que le escribió una carta a su chica y me dio mucha risa leer esto y dice, quería ser poético y lo fue. Él escribió, yo nadaría el océano más ancho por ti, escalaría la montaña más alta por ti, me arrastraría por las ardientes arenas del desierto por ti y caminaría a través de la tormenta de nieve hasta el cuello por ti. Y luego puso una postdata, ¿no? Al final de la carta que dice, si no llueve el próximo miércoles por la noche iré a verte. O sea que donde llueva, hasta ahí llegó la visita. Permítame decirle, amigo, que en el día de hoy se habla mucho de amar, pero no se está demostrando mucho. Barbaridad. Oremos, muchachos. Bendito Padre que estás en el cielo en esta mañana, Señor. Queremos darte gracias por lo que tú has traído para nuestras vidas en esta mañana. Gracias, Señor, porque eres fiel, porque eres bueno. Eres nuestro sustentador, nuestro guiador. Padre bueno, tú dijiste que nos amabas, Señor, a tal punto que darías la vida por nosotros. Y cumpliste, Señor. Aquella promesa tuya, Señor, de esa demostración de amor, no falló ni en una tilde, porque ese acto de amor fue hecho por ti a la perfección, tal cual como lo dijiste. Tu amor fue mostrado, Señor, a través de tu sacrificio por nosotros. Tu palabra dice que tú morirías por los pecadores y moriste por los pecadores. Que derramarías tu sangre en pago, en redención por los pecados, Señor. Y así lo hiciste, Señor. Y cuando vemos la cruz, Señor, yo creo que vemos el acto más grande de amor que podemos encontrar. Y no tenemos otra opción, Señor, más que postrarnos ante ese acto, Dios. Humillar nuestro corazón ante Él y decirte, Señor, gracias. Gracias por amarnos de tal manera, Dios. No lo merecíamos, Señor. Por eso es un amor de gracia. Es un amor que refleja esa gracia tuya, Señor. Porque realmente, Señor, nosotros no lo merecíamos. Pero te damos gracias, Dios, en esta mañana por hacernos parte de ese precioso regalo y por concedernos el privilegio de ser hijas tuyas. Y si en esta mañana, Señor, alguna mujer se da cuenta o ha escudriñado su corazón o tú le has mostrado, Señor, que aún no es hija tuya, yo te ruego, Señor, para que pongas en ella ese convencimiento, ese arrepentimiento, que ella pueda venir a ti, Señor, que ella pueda venir a tus brazos y refugiarse a las alas del Altísimo, a refugiarse, Señor, en tu obra. Y allí, Señor, allí hallará descanso. Cuando ella entienda, Señor, que solo tú y nadie más que tú puedes redimirla. Y que solo tú puedes darle perdón de pecados y vida eterna, Señor. Te doy gracias, Señor, en esta mañana. Señor, encomiendo el resto de tiempo en tus santas y benditas manos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Chicas bellas, voy a dejar por aquí de compartir para que volvamos nuevamente a la sala. ¿Cómo están?